vez más a este canal en donde, como sabéis, hablamos de temas vinculados con la psicología. Y uno de los problemas más frecuentes que tienen las personas que acuden al profesional de la psicología y también al profesional de la medicina son los trastornos vinculados con el sueño. Las pastillas para dormir son uno de los fármacos más consumidos y también más conocidos. Seguramente, si tú no tomas algún fármaco para dormir, es posible que conozcas a alguna persona que sí lo toma por lo amplio que es esta necesidad. Vamos a poner entre comillas, porque precisamente el título de esta emisión es pues pastillas para dormir bien. Pues vamos a ver si es necesario el tomarlas. Y para eso tenemos con nosotros a auténticos expertos, especialistas en este ámbito. Os los voy a presentar para que les conozcáis porque están ya aquí en la sala con nosotros, como estáis viendo. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Escribá, por ejemplo, que es médico especialista en neurofisiología clínica, experto en el trastorno del sueño, en los trastornos del sueño, y director fundador del Instituto de Medicina del Sueño y del portal web dormirbien.info. Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, el placer es mío. Muy buenas noches y espero que después de esta conferencia, felices sueños también. Podemos presentar también al doctor José Mazón, que es neuropsicólogo, es director científico del Instituto Valenciano de Neurociencias. José Mazón, bienvenido también a la sala y a esta emisión. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, un saludo. Tenemos con nosotros al doctor Pablo Navalón, que es médico especialista en psiquiatría del Instituto de Medicina del Sueño e Instituto Valenciano de Neurociencias. Es doctor en medicina y máster en psicofarmacología por la Universidad de Valencia. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí también a ti. Muchas gracias, Fernando. Y tenemos, por último, al doctor Luca Ratti. Es médico especialista en neurología, experto en trastornos del sueño, trabajando en Venecia, Italia, y doctor de investigación en neurociencias, investigador adjunto del Neurocentro de Lugano, en Suiza. Bienvenido, Luca, y muchas gracias también a ti por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y muy buenas a todos. El tema de hoy, como habéis visto en esta presentación, es pastillas para dormir. Nos hacen falta, son imprescindibles, son recomendables y eso va a ser lo que tratemos a lo largo de toda esta emisión, que espero que disfrutéis con auténticos expertos en los trastornos del sueño, como habéis visto. Y la primera pregunta que quiero lanzar va a ser para el doctor Jesús Escribá. Me gustaría preguntarte, Jesús, con respecto a este tema que estamos tratando sobre las pastillas para dormir. ¿Por qué el sueño consideras que es tan importante y por qué se tienen que tratar, si es que se tienen que tratar, los problemas del sueño con pastillas? Bueno, dormir es lo que más hacemos en nuestra vida. Fíjate si es importante. 1/3 de la misma necesitamos dormirla para poder vivir. Los otros 2/3 con calidad de vida. Por lo tanto, esa es la actividad a la que más tiempo dedicamos. Además, las patologías del sueño en conjunto son hoy por hoy la principal patología médica. Y además ocurre también que se suelen tratar con pastillas. ¿Pero por qué se suelen tratar con pastillas? Yo creo que aquí es donde ahonda el problema, ¿no? Hay que destacar que en general hay pocos recursos dedicados en el sistema sanitario para los problemas del sueño, a pesar de la importancia que ellos tienen. Empezando por el poco tiempo que habitualmente se tiene en consulta, sobre todo si el enfoque es del médico generalista o de atención primaria, la gran lista de espera que hay para muchas de las consultas y pruebas, la escasa frecuencia de unidades de sueño especializadas y luego también hay muy poca especialización. Es difícil encontrar a tantos y tan buenos especialistas como los que tenemos hoy aquí. Y es porque hay pocos especialistas de verdad en la materia y los tratamientos que se dan no son personalizados. Poco tiempo, pocos especialistas, poca personalización. Eso da pie a que lo más fácil y lo más generalizado sean las pastillas para dormir e incluso los estimulantes. Venimos de la cultura del hipnótico,
de que no duermo bien una noche, me tomo esto que me ha recomendado el médico, que me ha visto en 3 minutos, o la vecina del cuarto que le ha ido bien en alguna ocasión o incluso también de la cultura de me tomo 4 o 5 cafés para rendir en el día a día, o me tomo un estimulante, o me tomo un Red Bull. Y todo ello es el signo inequívoco de que algo está fallando, de que hay pocos recursos dedicados a esto. Entonces, de ahí la importancia de personalizar bien la indicación, estudiar bien los casos, que es lo que nosotros solemos hacer, y poder acertar con los tratamientos. Uh-huh. Los tratamientos, como estamos diciendo, muchos de ellos están basados a veces únicamente en pastillas, otras veces completan o contemplan otras alternativas diferentes a las pastillas. Pero si nos centramos en las pastillas, creo que hay muchos tipos diferentes de pastillas, ¿no? He escuchado por ahí que hay algunos que les llaman psicotropos, aunque yo no soy para nada un experto en este campo. No sé si es así, si hay este tipo de fármacos psicotropos o hay algunos otros. Quizás, Pablo, nos puedas hablar un poquito de esto como experto en psicofarmacología. ¿Qué diferencia hay entre unos fármacos y otros para dormir? En general, los fármacos psicotropos o psicofármacos son aquellos que actúan en el sistema nervioso central y que tienen diversos mecanismos de acción, pero fundamentalmente su objetivo es tratar, o actuar sobre motivaciones, emociones, sobre cogniciones, sobre comportamientos incluso, en general sobre síntomas mentales, sobre psicopatología, que es como le conocemos en psiquiatría, síntomas propios de trastornos mentales, de enfermedades mentales. Dentro de este grupo de fármacos son fundamentalmente 4, los antidepresivos, se utilizan de forma crónica para tratar tanto problemas del ánimo, depresión sobre todo, como problemas de ansiedad. Ansiolíticos, habitualmente benzodiazepinas, que son los más asociados a la pastilla para dormir, que fundamentalmente se utilizan de forma aguda y puntual para tratar problemas de ansiedad. También están los neurolépticos o antipsicóticos, se utilizan sobre todo para tratar síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, aunque también son grandes tranquilizantes. Y luego tenemos los estabilizadores del humor, del ánimo, que también se utilizan en neurología para la epilepsia, por ejemplo. Todos estos fármacos tienen indicaciones muy concretas, algunos más que otros, pero para tratar enfermedades mentales. Muchos de estos fármacos se pueden utilizar para tratar el sueño. Hay antidepresivos que se emplean también para colaborar en la ayuda para el sueño. Hay tratamientos también ansiolíticos que se utilizan para inducir el sueño, y hay antipsicóticos que se utilizan para inducir el sueño. Por lo tanto, hablamos de fármacos en general para tratar enfermedades mentales, no exclusivamente el sueño. Tenemos entonces un abanico amplio, como comentas aquí, de varios tipos diferentes, ¿no? Pero además de las pastillas, que es lo que acabas de comentar ahora, también existe una intervención más focalizada en la psicología, que es la que yo tengo un poquito más cerca, y aunque, como os decía, no soy un experto, pero sí lo es el doctor José Mazón, que le tenemos en la sala. José, ¿qué intervención psicológica se realiza? ¿Cuáles son las técnicas o los enfoques más desde la psicología, no tanto desde la farmacología? Bueno, son múltiples, ¿no? Y como ha comentado el doctor Escrivá, van a tener que ir en función de la personalización del caso, ¿no? Entonces, partimos de la base de que bien lo hagamos más del estamento médico, del estamento psicológico, es absolutamente imprescindible hacer una buena historia clínica, lo que llamamos anamnesis, es decir, ver un poco cuál es la fuente inicial que pudo provocar el trastorno de sueño. Primero, que lo pudo provocar, y posteriormente que lo está manteniendo, y en última instancia, de alguna manera, qué mecanismos un poco reguladores el propio paciente ya trae a cuestas, porque, como ha comentado el doctor Jesús Escrivá, muchas veces los pacientes ya llegan a consulta con o fármacos puestos o remedios caseros o múltiples melatoninas o sustancias que han encontrado como remedio, ¿no? O que están en ello. Basta decir que también hay que ver el tipo de trastorno del sueño. No es lo mismo un trastorno del sueño relativamente reciente que mucho más cronificado. Basta decir que también es importante ver si es un insomnio más inicial, más intermedio o tardío, el patrón, la edad también, ¿no?, del paciente, evidentemente. En fin, hay múltiples factores que, previo a aplicar cualquier tipo de técnica, en este caso psicológica o psicoterapéutica, hay que tener en cuenta, ¿no? Y muchas veces también hay que diferenciar si el trastorno del sueño es la causa inicial o el síntoma primario que está arrastrando a otros síntomas
más secundarios o es una consecuencia. Entonces, vemos ambas dualidades, ¿no? Vemos como hay pacientes que el insomnio o el trastorno del sueño es el principal trastorno o el más acuciante o el más incapacitante, y vemos que a veces es un síntoma más o un trastorno más dentro de una amalgama de síntomas, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, vamos a tener que hacer una visión multidisciplinar, entender que si está tomando algún fármaco, cómo podemos complementar, y si no está tomando ningún fármaco, cómo podemos iniciar el tratamiento. Nos encontramos muchos pacientes que primero, la primera vía, intentan no tomar nada o tomar algo que ellos llaman más natural, que suelen ser, relajantes, algunos relajantes musculares o productos como la melatonina. Intentan tomar, digamos, menos fármaco. Yo sí que veo esta sensibilidad de la gente queriendo, luego abriremos el debate, supongo, pero queriendo tomar la mínima medicación posible, muchos de ellos, y entonces recurren más a la intervención psicológica. Y a partir de ahí, una vez ya tenemos estudiado el caso, un poco qué lo está originando, el tipo de insomnio, etcétera, entonces ahí desplegamos una serie de técnicas que luego podemos comentar más ampliamente, pero básicamente irían desde la higiene del sueño, analizar qué está pasando, es decir, por qué llegamos a esa hora del sueño con alteraciones, si lo que cuesta es coger el sueño, iniciar el sueño, si lo que cuesta es si tengo despertares, es decir, duermo bien, o sea, caigo bien en el sueño, pero luego tengo despertares, o me levanto antes de hora, me despierto antes de hora. Entonces, en función de eso, aplicaremos unas técnicas y otras, que básicamente tienen que ver, por resumirlo, luego lo podemos ampliar si queréis, con la higiene del sueño, con el tema de la higiene también del habitáculo de la habitación, cosas como temperatura, luminosidad, sonoridad, etcétera, son importantes. Cuidar qué hago antes del sueño, el tipo de alimentación, si he hecho actividad física, es decir, vemos un poco toda la parte un poco preventiva previa. Luego, evidentemente, tenemos técnicas muy concretas, ¿no? Técnicas de relajación, técnicas de control mental, técnicas de control de la ansiedad, técnicas de depuración mental, en fin, que irían indicadas en función del tipo específico de insomnio de trastorno del sueño. Uh-huh. Es muy interesante esto que estás planteando porque nos da a entender que realmente lo que hacemos antes de dormir tiene mucho efecto sobre lo bien que dormimos, lo profundo, lo largo, sobre la calidad del sueño. Y entonces la psicología tiene ahí mucho que decir. Y si volvemos a la medicina, me gustaría preguntarle a Luca concretamente cuáles son las principales alternativas médicas al tratamiento con psicofármacos en este tipo de trastornos del sueño. Bien, antes que todo hay que hacer un diagnóstico preciso, es decir, que hay unos cuantos problemas que pueden estar en comorbilidad con el insomnio, que sea el insomnio primario. Por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas es la causa principal de insomnio que sea secundario a otros problemas que no sea el insomnio primario, y eso toca cerca del 4% de las personas mayores de 65 años. En este caso, no sería un psicofármaco la terapia de elección, sino un medicamento que se utiliza en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, el pramipexol o ropinirol, a una dosis muy, muy baja que quita una sensación desagradable a nivel de las piernas y permite al paciente de coger el sueño cuando tiene un insomnio proximal. Hay además otros problemas también porque hay pacientes que intentan dormir a una hora que no es la hora mejor para ellos, porque cada uno tiene una ventana temporal en las 24 horas, dentro de la que pueden dormir bien. Y si, por ejemplo, intentan de ponerse a dormir una hora antes o después del horario que esté bien para ellos, no aguantan de coger el sueño, y entonces eso configura un tema de trastorno del ritmo circadiano del sueño. En este caso, se puede actuar con melatonina, que es una hormona producida por nuestro cerebro de forma espontánea, y también con la terapia de la luz. Entonces, dar luz a 10.000 lux desde el exterior con una lámpara especial a un momento preciso del día puede poner el ritmo circadiano en el momento mejor.
Y luego, una de las piedras miliares de toda la terapia del insomnio es, como decía el doctor Mazón, la psicoterapia, entonces la terapia cognitivo-conductual, donde se aportan elementos teóricos a los pacientes para aumentar la concienciación sobre el sueño, cómo el sueño está regulado, y proporcionar orientaciones prácticas para cambiar hábitos y mejorar el sueño. Estupendo, muy, muy interesante también. Si volvemos un poco a ahondar un poco más en el tema de la medicación, me imagino que existirán algunas pautas o algunas indicaciones concretas con respecto al tratamiento con medicación. Y esta sería una pregunta para el doctor Pablo Navalón. ¿Qué indicaciones reales de tratamiento con medicación existen en el insomnio, Pablo? En cuanto a indicaciones de medicación, entiendo que te refieres a psicofarmacológica. Volver a insistir en que los psicofármacos son tratamientos que se utilizan para tratar emociones, comportamientos, cogniciones alterados debido a una enfermedad mental, debido a un trastorno mental. Dentro de los trastornos mentales, un síntoma casi común, constante y muy frecuente en la mayoría de ellos es el insomnio. Por lo tanto, estamos hablando de un insomnio secundario a un problema de un trastorno mental. ¿Qué trastornos mentales, por lo tanto, deberíamos tratar con tratamiento para el insomnio? Pues aquellos que son suficientemente graves para requerir ese tratamiento farmacológico. Muchos trastornos mentales, muchas dificultades de salud mental podrían ser tratadas exclusivamente con psicoterapia. Sin embargo, cuando son de la suficiente envergadura o el paciente pues prefiere un tratamiento probablemente más rápido, es cuando entran los psicofármacos. Cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, muchos de ellos pueden ser muy incapacitantes, pero otros pueden ser más leves. Aquellos que son muy incapacitantes habitualmente cursan con insomnio, un insomnio que suele ser de conciliación, un insomnio que, debido a las cavilaciones propias de la ansiedad, de la angustia, de la anticipación, pues cuesta conciliar el sueño una vez en la cama. Si ha fracasado el tratamiento psicológico, no es suficiente o el paciente tiene preferencia, se puede utilizar un hipnótico o un antidepresivo que, digamos, mejore o solucione ese problema de raíz. Por lo tanto, ceda el insomnio asociado a ese trastorno mental. En la depresión, por ejemplo, una depresión grave, una depresión mayor, suele haber una disregulación de los ciclos circadianos importantes, suele haber un insomnio de despertar precoz. Las personas se despiertan 2-3 horas antes de que suene el despertador y ya no pueden volver a conciliar el sueño. Cuando hablamos de depresiones muy graves, depresiones donde hay una afectación de la esfera funcional, de la esfera laboral, de la esfera familiar importante, es prácticamente imprescindible utilizar psicofármacos, sobre todo antidepresivos y muchas veces estabilizadores del humor. Estamos hablando de trastornos graves, donde hay síntomas muy incapacitantes. Luego también tenemos otro tipo de trastornos mentales muy graves, como son la esquizofrenia o el trastorno bipolar, donde también vemos de manera constante cómo las alteraciones del sueño son prominentes. Además, pueden anticipar descompensaciones graves de la psicopatología, descompensaciones graves de la enfermedad, y hay que tener muy bien controlado el sueño en estos trastornos. Por lo tanto, aquí también sería esencial y estaría claramente indicado la introducción de psicofármacos. Por lo tanto, ¿cuándo es imprescindible? ¿Cuándo realmente se necesitan fármacos psicotrópicos para tratar el insomnio? Cuando es insomnio secundario a enfermedades mentales. Muy bien, súper interesante, porque nos has trasladado que no todo son ventajas, ¿no? No todo es bonito en cuanto a, bueno, pues tienes un problema del sueño, pues te tomas estas pastillas y se soluciona, ¿no? No es así de fácil, porque los psicofármacos tienen sus ventajas, como alcanzar a lo mejor el objetivo que necesitas para dormir bien, pero tienen también otros inconvenientes. Me gustaría dirigir esta pregunta a ti, Luca Ratti. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, por tu experiencia, son las principales ventajas e inconvenientes de los psicofármacos para el sueño? Vale, cuando se habla de psicofármacos para el sueño, imagino que se habla de benzodiazepinas, que son los hipnóticos clásicos. El tema es de las benzodiazepinas, que todas tienen mismos efectos indesirables, que
son mejorar la memoria, y todos son ansiolíticos y todos son miorelajantes. Y entonces, esto es la doble cara que tienen. Entonces, de una manera, te hacen sentir bien en el momento, porque si estás agitado, te quitan la ansiedad, pero el tema es que dan tolerancia, es decir, que al cabo de un mes o máximo 2 meses, estos efectos terapéuticos se van, porque hay este fenómeno de habituación del cerebro y de los receptores, y sin embargo los efectos indesirables se quedan. Entonces, los pacientes tienen dificultad de concentración en el día, tienen dificultad de memoria, y a largo plazo dan dependencia. Y estos son también factores de riesgo de desarrollar una demencia en fase precoz. En los pacientes ancianos, por ejemplo, aumentan el riesgo de caídas y de traumatismos craneales y de fracturas de piernas, por ejemplo. Y otra cosa importante es que si pacientes tienen un trastorno respiratorio del sueño, como el síndrome de apnea obstructivas, las benzodiazepinas, siendo miorelajantes, entonces relajantes musculares, van aumentando los problemas respiratorios. Y entonces, si de una parte quitan el insomnio, del otro van aumentando otros problemas del sueño. Es importante también considerar otra cosa, que las benzodiazepinas son fáciles, y entonces para los pacientes está más simple de tomar una pastilla que de ponerse en un discurso de aprender a dormir. Entonces, esto es algo que tiene que ser llevado bien para el médico, de no dar la solución fácil al paciente, porque esta solución nunca es la definitiva. Y la resolución rápida de un tema de insomnio no es algo que a largo plazo es lo que merece el paciente al final. Yo, Fernando, si me permites, quería hacer un apunte sobre esto porque me parece muy importante. Y también por enlazar con lo que había comentado el doctor Jesús Escrivá al comienzo. Estamos muy acostumbrados en las consultas de psiquiatría a que se trate mediante tratamientos benzodiazepinas con este tipo de ansiolíticos, el insomnio puntual, el insomnio ocasional, el insomnio fruto de un problema de la vida, de una circunstancia estresante. Son tratamientos que se toleran bien, que son muy eficaces, que son muy efectivos para el paciente, que nota que su sueño mejora instantáneamente, pero tienen todos los problemas que acaba de enumerar fenomenalmente el doctor Luca Ratti. ¿Qué pasa? Que luego nos llegan esos pacientes cronificados con tratamientos que son muy complicados de retirar y que los psiquiatras prácticamente nunca utilizamos, siempre que podemos lo evitamos para el sueño. Preferimos utilizar otros tratamientos como antidepresivos con perfil sedativo o antipsicóticos a dosis bajas, que ese tipo de tratamientos, porque generan ese efecto de tolerancia. El cuerpo se acostumbra, dependencia, luego no lo puedes retirar, el cuerpo te lo pide, y todos los problemas de salud derivados de un tratamiento sedativo prolongado. Uh-huh. Y además, si puedo apuntar algo, es que estos medicamentos quitan una parte del sueño, que es el sueño REM, que es importante también para la organización sináptica, entonces para el consolidamiento de las memorias. Y el sueño se hace más fácil con benzodiazepinas, pero más superficial, entonces y no llega a cumplir con todo su efecto recuperador y reparador que tendría que ser. Me gustaría también apuntar a Fernando una cosa que están comentando muy importante, ¿no? Porque el problema lo podemos ver en corto espectro o en amplio espectro, como estamos viendo, ¿no? Y cuando, digamos, atendemos a un paciente con un insomnio significativo y sobre todo crónico y se mete en edades más adultas o más seniles, vemos como a mí me gustó una vez una neuróloga mayor, que fue mi primera jefa, que decía, un cerebro que no duerme, que no descansa, es un cerebro mal funcionante.
en la medida en que tú no duermes bien un día y no pasa nada, o 2 o 3, bueno, y otra cosa es dormir permanentemente mal o tener, como vemos, depender de estos psicofármacos que tienen sus efectos secundarios, ¿no? Y yo he visto muchos pacientes en el diagnóstico precoz de Alzheimer, a muchísimos, con muchos tipos de demencias, y un denominador común, lo digo porque ¿en qué desemboca todo esto? Es decir, el hecho de no controlar bien un insomnio, un trastorno del sueño, o controlarlo exclusivamente o fundamentalmente con el tema de benzodiazepinas, que además hay que ir aumentando dosis porque hay un efecto de tolerancia, incluso combinando otras o sustituyéndolas por otras, es que al final vamos poniendo, si se me permite la expresión, parches sobre un mismo cerebro que al final ese cerebro no da de sí. Entonces, entre la propia atrofia cerebral más todos los procesos de riesgo que va sufriendo ese cerebro a lo largo de la vida adulta, llegamos a una edad no tan mayor, vamos a decir 60, 65 años, en el cual ese cerebro con un insomnio crónico no bien ajustado o solamente ajustado a veces con psicofármacos y variando mucho y aumentando dosis, es un cerebro no solamente mal funcionante, sino que es un cerebro mucho más predisponente a hacer un efecto neurodegenerativo, ¿no? Neurotóxico, y entonces ahí el riesgo de padecer una demencia, si otros factores, que hay múltiples, no sostienen bien ese cerebro, van a propiciar o van a hacer de palanca de cambio o de precipitación de un trastorno neurodegenerativo con todo lo que eso implica, ¿no? Yo quería también puntualizar que un poco enlazando con el siguiente punto y totalmente de acuerdo con mis compañeros, por algo trabajo con ellos, todos defendemos en el Instituto de Medicina del Sueño y en el IBAN la importancia de esa terapia específica, personalizada. Una cosa es lo que el médico generalista da, que es generalista para todos, lo mismo. Y otra cosa, estudiar bien un caso y dar un tratamiento específico. Si es un síndrome de piernas inquietas, dar un agonista dopaminérgico, dopamina. Si es un problema de salud mental, dar quizá un antipsicótico, un antidepresivo. Si es un problema de higiene del sueño, dar una psicoterapia, una terapia cognitiva, conductual, para analizar ese entorno de hábitos y conductas y indagar por ahí. Pero en todo esto que estoy diciendo, la pastilla para dormir no la estoy mencionando. Y no la estoy mencionando porque muchas veces incluso enmascara el problema real que hay detrás. Entonces, esto es clave para nosotros. Nosotros, por algo, hacemos un diario de sueño electrónico donde le decimos a los pacientes que nos digan qué hacen 3 horas antes, cómo se levantan, cómo se acuestan. Tenemos toda la información para luego, de entre todas las posibilidades que hoy por hoy el Instituto de Medicina del Sueño son enormes, desde la psicoterapia, el neurofeedback, el MDR, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento neurológico, de entre todas las posibilidades, acertar a ser posible en la primera lección, o al menos ir llevando al paciente a un proceso terapéutico desde lo más inocuo hasta lo más dañino, porque a veces hay que utilizar fármacos que son dañinos y que tienen esos efectos adversos que han mencionado mis compañeros, pero es importante que empecemos por lo que menos problemática le va a crear a este paciente, porque si a lo mejor dejando el móvil, no discutiendo con tu pareja, durmiendo de lado para evitar la posición supina, que es la que más apneas tengo, o poniéndote un dispositivo, mejoro, no es necesario que llegue a tomar ningún psicofármaco. Está también ahí la melatonina, está también hacer una simple analítica para ver la hormona tiroidea o para ver el hierro, muy importante, o hay múltiples factores. Y en esto quiero incidir porque si estamos en un momento en el que los trastornos del sueño son la otra pandemia y en un momento en que España es el país con más consumo de psicofármacos en Europa ahora mismo, es porque tenemos un problema muy serio de recursos dedicados a un problema de salud pública que son los trastornos del sueño. Y además estamos perdiendo de vista que el sueño es de las pocas patologías que, ojo, es multifactorial. Es decir, normalmente tú cuando analizas un problema de sueño te vas a encontrar con diferentes
factores interferentes que lo están motivando. De ahí la importancia de tener en la misma unidad de sueño diferentes especialistas que lo puedan tratar. Y de empezar, quizá, como decía, por una psicoterapia o una melatonina o por un análisis con una prueba del sueño, muy importante, ahora si queréis hablaremos, pero es crucial esto, porque si no, lo que nos queda es la benzodiazepina, que es facilita, se toma alegremente y luego tienes dos problemas, el trastorno del sueño y la pastilla para dormir, porque esa pastilla para dormir cuesta quitarla, crea dependencia y puede enmascarar otros problemas que incluso se podrían resolver más fácilmente y con menor reacciones al paciente. Esto es súper importante. Entonces, yo en ese sentido abogo porque no dejemos de estudiar bien a los pacientes, ¿vale? Estudiarlos con dispositivos hoy en día súper minúsculos como esto que es un polisomnógrafo. Esto permite, lo que decía Luca, valorar la estructura del sueño. Si tú haces una polisomnografía en su domicilio cómodamente por la noche y ves que ese paciente ya tiene poca fase REM, no le puedes dar un psicofármaco que te va a suprimir la fase REM, porque entonces no vas a mejorar para nada a ese paciente que al día siguiente se va a levantar con una ausencia de sueño reparador muy clara. Simplemente poniéndole un relojito como esto, un actígrafo. Esto no tiene nada que ver con las bandas, con las pulseritas de actividad, que hacen mediciones indirectas. Esto es un actígrafo para ver diariamente cómo ese paciente tiene ese ritmo circadiano. Y todo esto es hacer un análisis muy amplio, muy personalizado y siempre poniéndote en la piel del riesgo-beneficio. Es decir, de qué le voy a favorecer al paciente, pero también de qué le voy a perjudicar, ¿vale? Y adaptándote en la medida de lo posible a las expectativas que ese paciente tiene. Porque efectivamente, como decía Pablo, si el problema es un insomnio secundario a un trastorno mental, pues hay que explicarle que son trastornos mentales que necesitan un tratamiento crónico y que no se van de la noche a la mañana. Pero si tenemos un síndrome de piernas inquietas con movimiento hipnótico de las extremidades o tenemos un trastorno de la conducta en sueño REM o una apnea del sueño, pues es que en esos casos, haciendo una buena prueba del sueño y una buena entrevista clínica especializada, de la noche a la mañana, ese paciente le pones un dopaminérgico, le pones un neuromodulador o le pones una mascarilla de aire, no le estás dando ningún psicofármaco y el paciente al día siguiente te dice, doctor, usted es un genio. He dormido como una rosa. Es usted un fenómeno. Y te invita a comer, a cenar y a todo lo que tú quieras, porque le has solucionado su problema mayor en su vida. El sueño el problema es cada día que te vas a acostar. Entonces, esto es importante. Es muy interesante esto que comentas, Jesús, porque responde directamente al título de la entrevista. ¿Tomar pastillas para dormir bien? Pues tú has dado ahí la clave, ¿no? Pues depende de claro, eso, que se haga un diagnóstico preciso, bueno, con respecto a la conducta del sueño. Luego, un pequeño apunte que se me olvidaba, que es muy importante, es que los pacientes y los que no son tan especialistas pueden medir la cantidad de sueño muy fácil. Pero, ojo, en el sueño, como muchas otras cosas, lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y medir la calidad ya no es tan fácil. Y muchas veces el paciente puede dormir 20 horas, que si no duerme con calidad, da igual. Y para eso necesitamos un abordaje ya un poco más preciso y un poco más personalizado. Entendido. Nos quedan simplemente 5 minutitos y me gustaría abrir el turno de preguntas porque estoy viendo en el chat que hay un montón de gente comentándolo y estoy muy contento de que en estas emisiones en directo se comente tanto. Tenemos tiempo seguramente para 2 o 3 preguntitas que me he anotado de las que han ido saliendo y os animo a participar de manera activa en el chat. Nos pregunta, por ejemplo, Ana desde Buenos Aires. Nos dice, me estoy tomando las mismas pastillas que se ha tomado mi madre toda la vida, pero a ella le funcionan y a mí no. ¿Por qué puede ser?
Bueno, pues empezando por la susceptibilidad genética, que es diferente, y empezando por los antecedentes de si esa misma persona ha tomado o no previamente pastillas para dormir y durante cuánto tiempo, y acabando por la edad, ¿no? Por el tema de por patologías coexistentes, por problemas de salud mental que pueden existir o no. En fin, es que esto no es matemática. Es que los pacientes a veces se creen que esto es como las matemáticas, ¿no? Que tomas una pastilla y la misma. Hoy, ¿por qué me tomo la misma pastilla y hoy duermo bien y mañana no? Pues porque, como decía, hay muchas... Perdón. Una cosa que a mí me gustaría apuntar, que nos está pasando mucho en toda la recepción de pacientes que estamos atendiendo con problemas de salud mental o con inestabilidad emocional a propósito del efecto pandémico y de la vida. La vida cada vez es más compleja. Generación a generación se ha visto que todo es más rápido, más complejo, más abierto, más dinámico. Y esto hace que los cerebros, que son el mismo, en la misma concavidad craneal, no tenga la frescura de encajar tanto cambio, ¿no? Hemos visto cómo pasamos de un efecto pandémico que todavía estamos resistiendo a una posible tercera guerra mundial. Entonces esto a la gente no le da tiempo a gestionar. Pero una cosa que yo me encuentro mucho en consulta, que es muy aplicable al sueño, es la psicoeducación. Nos toca educar mucho a los pacientes. Y educar es algo complejo que no todo profesional médico se para o todo profesional se para porque queremos ir como muy al detalle. Pero si no hay un ajuste de expectativas, en primer lugar, no hay un buen análisis de la situación. Los pacientes a veces vienen, ¿no? Ahí está el rastreador Google, que te vienen a veces con el prediagnóstico hecho. Esto es muy importante, ¿no? Especialmente pacientes hipocondríacos o con un perfil muy ansioso. Y esto es muy importante porque todo profesional médico se está viendo en consulta en que le toca hacer una buena explicación y el paciente ya viene como muy preconcebido con lo que le sucede. A raíz de la pregunta esta, ¿por qué a mi madre sí y a mí no? Pues bueno, evidentemente porque son factores completamente diferentes, porque pueden ser perfiles metabólicos, trastornos del sueño. Siempre digo una frase que me gusta también, que es: uno duerme como vive. Uno duerme como vive. Uh-huh. Y si yo vivo mal o no vivo bien o no vivo de forma equilibrada, probablemente no voy a dormir de forma equilibrada. Más allá de la cantidad, como comentaba el doctor Escriba, es muy importante de la cantidad a la calidad del sueño. Entonces, creo que es muy importante, y en los trastornos del sueño especialmente, hacer una buena psicoeducación, ajuste de expectativas. Creo que es de las cosas primeras que hay que hacer, porque el paciente ya viene muy preconcebido y hay que ajustarle. Pues mira, a usted le está pasando esto muy probablemente por este factor, y por tanto el abordaje va a ser y va a tener que tener paciencia y va a tener que entender que eso es un proceso y que ojalá inicialmente podamos acertar rápidamente, pero no siempre va a ser así. Entonces, cuando uno es honesto y es competente en la consulta y abre el espectro de psicoeducar bien al paciente, luego no solamente hay mayor adscripción al tratamiento, sea farmacológico o sea psicoterapéutico, sino que va a haber un mayor nivel de compromiso en el tratamiento, ¿no? Y esto es importante. Okay, muy bien. Tenemos una pregunta más en... Dime, Jesús. No, sobre todo, un poco, en el libro que decía mi compañero José, es muy importante comentar que es el tiempo que dedicamos a un paciente es clave aquí. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hacemos consultas de más de media hora. Y además de la psicoeducación sanitaria, el paciente que viene a nosotros, quizá porque en nuestra web dormirbien.info está el eslogan de pastillas para dormir, nuestra última alternativa, busca terapias alternativas. Entonces, es un paciente que ya viene con un objetivo de que me tienen que quitar las pastillas para dormir. Bueno, a veces, la mayoría de las veces, ese es el reto, que tú asumes, que te comprometes con el paciente. Otras veces no podrá ser, porque quizá hay un problema de salud mental detrás. Para eso estará Pablo, que nos dirá si las necesita o no. O Luca, que nos dirá si hay una enfermedad neurológica detrás. Pero esto es importantísimo, ¿no? Que realmente tengas el tiempo, muy importante el tiempo, y los recursos para poder adaptarte a las expectativas del paciente. Yo, por apuntar muy breve, por contestar directamente a la pregunta que se había hecho, muchas veces lo que yo observo mucho cuando vienen del médico generalista, del médico de familia, es que se da un tratamiento ansiolítico para dormir. Por ejemplo, sí, el alprazolam, el típico tranquimacino, el Orfidal, el Lorazepam. No son pastillas para dormir, no son hipnóticos, son ansiolíticos. Pero ¿qué ocurre? Que si se dan a una persona que no tiene ansiedad,
su función es quitar la ansiedad, pero si se dan a una persona que no tiene ansiedad, le seda. Pero si se da a una persona que sí que tiene ansiedad, le relaja y no le duerme. Es posible que la persona que ha preguntado tenga un problema de ansiedad y no necesite ese tratamiento, necesite un tratamiento antidepresivo que le quite de raíz ese problema de ansiedad o el apoyo psicoterapéutico. Y de esa forma se trabajará ese insomnio de una forma precisa y multidisciplinar. Muy bien. Tenemos tiempo solo para una última pregunta. Nos ha comentado Arturo de Sevilla en el chat. Nos dice, me está pareciendo muy interesante esta entrevista porque estáis planteando alternativas interesantes a las pastillas. Soy adicto al café y bebo alcohol regularmente. ¿Puedo conseguir dormir bien sin dejar el café? A mí me gustaría abrir con una frase que me gusta mucho, que vale para los fármacos o para cualquier tipo de sustancias, ¿no? Que yo lo utilizo mucho en consulta, para ponderar y equilibrar los términos. Hay una frase que dice que no hay venenos sino dosis. Y entonces todo es una cuestión de dosis, ¿no? La vida es una cuestión de dosis. Entonces habría que ver pues, el consumo de café que necesita, el nivel de tolerancia, el efecto que le hace, a partir de qué hora y de qué dosis de café ya no le va a hacer un efecto, digamos, estimulante, y a partir de ahí analizar, como hemos dicho, caso a caso, ¿no? Pero bueno, los compañeros que comenten, pero yo creo que esta frase es clave. No hay venenos sino dosis, igual que en los fármacos, ¿no? Todos vemos en consulta que la misma dosis en un paciente con un aparentemente metabolismo igual no genera el mismo efecto por múltiples factores. Entonces no es tan sencillo. Por eso hay que hacer un ajuste muy exquisito y una monitorización del paciente permanente cuando se lanza un fármaco o cuando se lanza cualquier tipo de tratamiento. Muy importante lo que ha dicho José de la hora, ¿verdad? Luca, en trastorno del sueño, qué importante es la hora a la que se toma ese café, ¿verdad? Sí, claro, porque normalmente los que se dice es de no tomar café después de las 4 de la tarde, pero esto como regla general, pero otra vez a ver en los hábitos del paciente, lo que son sus necesidades laborales, de vida, sus hábitos. Por ejemplo, si hay gente que trabaja a la noche, ojalá que tome café, porque entonces tal vez yo utilizo el café como terapia en casos particulares, en pacientes que tienen una somnolencia y donde se haya excluido que hay un problema de sueño nocturno que va a impactar la calidad. Entonces, si no hay problema, un poco de café está también bien. Entonces, la idea de hacer bien nuestro trabajo es de dejar al paciente una calidad de vida importante, de tener la mejor vida que puede conseguir, y entonces el café es un placer, el alcohol también. Entonces en una pequeña dosis o la dosis que esté bien por él, esté bien guardarla. Muy bien, pues tenemos que dar por finalizada esta entrevista. Os quiero agradecer de verdad a todos vosotros que hayáis prestado vuestro tiempo para compartir vuestros conocimientos con toda la gente que sigue el canal, y también agradecer, por supuesto, a toda la gente que habéis participado en directo en esta interesantísima entrevista, de la que yo también he aprendido un montón. Entonces, agradezco muchísimo la participación hoy del doctor José Mazón, que es neuropsicólogo y director científico del Instituto Valenciano de Neurociencia, al doctor Pablo Navalón, médico especialista en psiquiatría del Instituto de Medicina del Sueño e Instituto Valenciano de Neurociencias, al doctor Luca Ratti, médico especialista en neurología, experto en trastornos del sueño, trabaja en Venecia, Italia, y doctor de investigación en neurociencias, investigador adjunto del Neurocentro de Lugano, Suiza, y por supuesto también al doctor Jesús Escribá, médico especialista en neurofisiología clínica, experto en trastornos del sueño y director fundador del Instituto de Medicina del Sueño y del portal web que os invitamos a visitar ahora si queréis aprender un poco más y cubrir ese diario del sueño, que es dormirbien.info. Si os metéis en www.dormirbien.info. Fernando, se te olvida una cosa muy importante, que es por qué estamos haciendo esto hoy, ¿verdad? Y es por el Día Mundial del Sueño, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Porque es lo que explica todo este fenómeno conglomerado de especialistas. Decir que durante estos días estamos promocionando en la web dormirbien.info varias promociones para dormir mejor gratis.
recordar, dormir mejor es salud y lo podéis hacer gratis a través de la web dormirbien.info. Vamos a mantener la promoción hasta el 31 de marzo y tenéis todos los canales de contacto accesibles, lo que es el correo electrónico info@dormirbien.info, lo que es el registro, lo que es el chat a través de la web. Podéis comentarnos cualquier cosa durante todo el mes de marzo. Vamos a estar a vuestra disposición. Y agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestra atención a, como digo, esta otra pandemia, ¿vale? Que a veces pasa desapercibida, pero que no os podéis que realmente cuando te das cuenta de lo importante que es el sueño, es cuando resuelves un problema que a lo mejor un paciente llevaba sufriendo durante más de 20 años. Como una paciente que yo siempre comento su caso clínico, porque a mí me marcó, primero porque se llamaba Dolores y tenía múltiples problemas. Llevaba más de 20 años tratada por atención primaria, cada vez dormía menos, roncaba más y tenía ya ese rendimiento cognitivo y laboral que había motivado incluso que la despidieran del trabajo, ¿vale? Su rendimiento era cada vez progresivamente a peor. Llegó a consultar con 15 terapeutas diferentes, venía de una zona del ámbito rural, se hizo 4 pruebas diagnósticas, perdió mucho tiempo, los desplazamientos cada vez eran más importantes y al final, por suerte, la verdad, bendita Internet, dio con nosotros y sin haber mejorado previamente nada, pese a 5 psicofármacos que llevaba, 5 psicofármacos y una terapia respiratoria que tenía, aquella de la mascarilla del aire y tal, que la mujer le costaba la vida llevar aquello toda la noche, vimos la posibilidad de poderla tratar con la atención a distancia, con una terapia multimodal, multidisciplinar, online. Y en menos de 6 meses empezó a dormir suficiente, muy importante, pero lo más importante, bien. Empezó a dormir bien y consiguió mejorar su insomnio. Le pusimos un dispositivo postural simplemente para que durmiera de lado. O sea, el tema del problema respiratorio era simplemente ponerla de lado, señores, nada más que esto. Y claro, es que esto si no haces una prueba como Dios manda, no lo puedes ver, ¿no? Entonces, al final conseguimos que resolver el insomnio, el trastorno respiratorio, con un menor impacto personal, porque la paciente ya no tenía que moverse de su casa para consultar con un especialista, con un menor impacto social, porque pudo volver a trabajar, y sanitario, porque dejó de hacer mucho gasto de fármacos que no le servían para nada, porque ese es otro problema que podemos hablar otro día. Y al final, este es un caso que ilustra muy bien nuestra forma de trabajar, ¿no? Ser accesibles, poder estudiar muy bien el caso, a ser posible con pruebas del sueño, y poder personalizar muy bien el tratamiento. Y que la primera consulta o la segunda ya sean con uno de nuestros especialistas. Aquí están los 5 especialistas más importantes del Instituto de Medicina del Sueño, pero de entre todos, el que más pueda ayudar a ese paciente de primera elección. No estoy diciendo que al final la terapia sea disciplinar, pero hay que acertar con el primer especialista, porque esto es muy importante, porque la adherencia y la confianza y la mejoría del paciente, cuanto más pronto la puedas lograr, más pronto le vas a cambiar la vida, porque dormir bien es crucial para vivir mejor. Y me quedo con esta frase. Dormir bien es crucial para vivir mejor. Nos quedamos entonces con esa frase tan bonita y tan importante y tan cierta. Muchísimas gracias a los 4 por compartir este rato con nosotros, con toda la gente que está ahí al otro lado de la pantalla, y os deseamos pues que tengáis un magnífico Día Mundial del Sueño. Hasta luego todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Bueno.